Un manto de tinieblas se cernía sobre una vieja casa cuyas ventanas astilladas parecían ojos huecos que observaban con resentimiento. Entre los pasillos resumaba un olor a humedad y a algo más inquietante, como si el aire mismo recelara de la presencia de cualquiera que se atreviera a entrar. Las sombras trepaban por las paredes agrietadas y se retorcían con formas caprichosas, semejando figuras alargadas que susurraban secretos de desgracia al oído de aquellos que se atrevían a acercarse demasiado. El viento, escalofriante y constante, hacía que las maderas del piso crujieran con cada ráfaga, como si la casa se quejara de un dolor ancestral que no podía sanar. Al fondo de una estancia sombría, solo iluminada por la luz trémula de una vela medio consumida, se vislumbraba una estructura metálica, un viejo candelabro oxidado, lleno de telarañas y de un polvillo gris que se acumulaba en cada hebra de las redes de araña cruzadas por doquier. Ese rincón pareciera albergar un secreto que nadie se atrevía a desvelar, como si en cualquier momento un susurro siniestro emergiera desde la penumbra para revelar un destino espantoso. Allí, en un rincón donde apenas llegaba la escasa claridad, un libro desgastado yacía abierto, con sus páginas amarillentas temblando sutilmente, como si estuviera respirando. Se leía en la portada, borroso por el paso del tiempo, un título que apenas se distinguía: The Bad Beginning. Aquel volumen tenía algo perturbador en cada línea. Tras sus hojas se escondía una historia de infancia rota, un relato que debería haber sido ingenuo y lleno de colores vivos, pero que se había transformado en una espiral macabra y turbia. 3 hermanos, con sus esperanzas destrozadas, habían sido condenados a la miseria emocional y a una vida rodeada de adversidades impensables. La voz narrativa describía con detalle la devastación de un día que empezó como cualquier otro y concluyó en una pesadilla infinita. Los detalles parecían cobrar vida e inundar la atmósfera con un aire de desasosiego. La primera vez que esos niños escucharon la noticia de su tragedia, la mente de cada uno se paralizó. Se encontraban junto al océano, contemplando las olas grises que rompían contra la orilla, cuando un mensajero con aspecto sombrío y mirada opaca se les acercó para anunciarles un suceso que rompería su inocencia, la pérdida de su hogar y la muerte de las figuras que más amaban en el mundo. A partir de aquel momento, nada volvió a ser igual. El viento marino que antes les acariciaba el rostro, ahora soplaba con una frialdad siniestra que presagiaba un inmenso vacío. El salitre clavándose en la piel no se sentía como una caricia, sino como pequeñas agujas que preludiaban un dolor imposible de describir con palabras. Cuando fueron entregados a un tutor con aspecto desgarbado y sonrisa torcida, sus cuerpos se estremecieron. Algo en su mirada oscura les advertía que no habría un nuevo comienzo lleno de promesas, sino algo impensablemente cruel. Aquella casa en la que pretendían recluirlos era un hervidero de susurros y crujidos, donde los escalones parecían gemir con cada pisada y los pasillos se retorcían en penumbras. Nadie les saludó con amabilidad, solo había rostros vagos que se aparecían fugazmente en los umbrales de las puertas, para luego desaparecer tras reconocer la presencia de los recién llegados. Era como si la misma estructura de la casa se burlara al recibirlos, añadiendo su crujir al murmullo tétrico que recorría cada rincón. El tutor los sometía a largos silencios que encerraban amenazas sin pronunciar, con una voz áspera que a veces irrumpía en la penumbra para lanzar órdenes sin misericordia. Los días se volvieron una sucesión de penurias donde cada uno de los hermanos temía abrir los ojos al alba, pues sabía que lo que les esperaba estaba lejos de ser un amanecer reconfortante. El tutor hablaba en susurros cuando se encontraba en otras habitaciones, confabulando planes retorcidos. Sus pasos resonaban con un eco profundo, contrastando con el latir ansioso de los corazones infantiles. Parecía regodearse en el miedo que se iba sembrando en cada rincón de la conciencia de los niños, alimentándose de la desesperación que brotaba como una herida abierta de la que no se podía escapar. Las velas encendidas durante la noche no lograban ahuyentar esas imágenes que volaban en la oscuridad, pues las sombras que bailoteaban en las paredes proyectaban escenas grotescas protagonizadas por figuras retorcidas. A medida que las horas avanzaban, el sueño se convertía en tortura.
Los hermanos se sentían observados incluso con los ojos cerrados, como si alguien rondara la entrada del cuarto esperando el instante preciso para irrumpir y sembrar tormento. Cada grieta del piso crujía en el momento más inesperado, cada puerta rechinaba cuando nadie la tocaba, y una bocanada de aire gélido se colaba incluso cuando las ventanas estaban perfectamente selladas. Una noche, mientras la penumbra se hacía más densa, el tutor irrumpió en la habitación sin previo aviso. Bajo la tenue luz de una lámpara antigua, su rostro adquiría un matiz enfermizo y malvado. Posó sus ojos en el más joven de los hermanos, evaluándolo de pies a cabeza con una mueca retorcida. El silencio se prolongó hasta que se rompió con un murmullo demasiado suave, casi como el siseo de una serpiente. Nadie comprendía las palabras exactas que salían de su boca, pero el miedo se apoderó de todos con una fuerza desgarradora. Algo mucho peor que el simple maltrato se respiraba en el ambiente. Era la manifestación de una crueldad cuya lógica escapaba incluso a la imaginación más siniestra. Con el tiempo, los hermanos descubrieron pasillos secretos, habitaciones ocultas y túneles polvorientos que atravesaban los muros. A pesar de estar aterrorizados, recurrían a su ingenio para escapar de la vigilancia enfermiza del tutor. Encontraron cuadernos antiguos repletos de notas macabras y diagramas enrevesados que aludían a rituales imposibles de comprender. Fragmentos de diarios desperdigados sugerían un pasado marcado por tragedias que, al parecer, se repetían en un ciclo interminable. Las paredes de esos escondrijos clandestinos resumaban una humedad rojiza, y los murmullos en la lejanía parecían gritos ahogados. A cada paso que daban en esos corredores ocultos, los latidos de sus corazones resonaban con un estruendo ensordecedor. El más alto de los hermanos intentaba mantener la calma para proteger a sus dos compañeros, reprimiendo el temblor en sus manos. Sin embargo, los gemidos que emergían de las rendijas, allá en lo profundo, eran imposibles de ignorar. Se escuchaban frases ininteligibles, voces suplicantes que parecían proceder del más allá. La sensación de ser vigilados crecía con cada minuto que pasaba, como si una presencia nefasta aguardara al final de cada túnel para atraparlos en el instante exacto. En una de esas exploraciones, la luz de una linterna pequeña iluminó un mural pintado con colores desvaídos por la humedad. Representaba escenas de familias que habían habitado antes en ese lugar, todas con finales desdichados. Los trazos mostraban sonrisas fingidas y ojos abiertos en una expresión de pavor, como si el artista hubiera querido plasmar el instante preciso en que comprendían que ya no había escapatoria posible. Cada rostro parecía distorsionado por la desesperación cuando la oscuridad se cernía sobre ellos. Fue en ese preciso instante que los hermanos sintieron un extraño presentimiento, se había tejido un destino maligno sobre sus cabezas, y no había escapatoria del laberinto siniestro de aquella casa. La noche siguiente, cuando la niebla era tan densa que parecía atraparlos en una realidad paralela, el tutor organizó una reunión en el salón principal. Las paredes, revestidas de telas mustias y rasgadas, se estremecían con el vaivén de la llama en la chimenea. En el centro, una mesa alargada con un mantel polvoriento exhibía utensilios antiguos que brillaban de manera antinatural bajo la escasa luz. Las sillas, ubicadas a cada lado, rechinaban de forma ominosa cuando el tutor se aproximaba a ellas. Con un movimiento lento, casi ceremonioso, invitó a los hermanos a tomar asiento. La mirada de aquel hombre era una oleada de sombras que penetraba en la conciencia de quien la recibía. Los niños sintieron un escalofrío recorrerles la columna mientras susurraba palabras inentendibles, encadenando frases que parecían tener un significado muy concreto solo en su retorcida mente. De pronto, el fuego de la chimenea se agitó, como si una fuerza invisible lo avivara, y el resplandor rojizo iluminó brevemente algo que colgaba del techo, algo indefinible a simple vista, pero que en un relámpago de claridad parecía un manojo de sogas gastadas y resecas. El corazón de los hermanos dio un vuelco al reconocer que no era simple cuerda, sino vestigios de un sufrimiento que había tenido lugar tiempo atrás. Avergonzados y consumidos por el pánico, observaron al tutor preparar lo que parecía un tehumeante que despedía un aroma agrio.
Les tendió pequeñas tazas y, con una sonrisa descreída, esperó a que bebieran. El silencio amenazaba con romper en un grito, pero estaban paralizados. El hermano mayor se atrevió a oler el contenido, sintiendo un fuerte escozor en la nariz. Inmediatamente retiró la taza de sus labios, evitando a toda costa ingerir una sola gota de aquel líquido. El tutor clavó su mirada sobre él, con un gesto de irritación disfrazada de cortesía, y deslizó sus dedos largos por el borde de la mesa, produciendo un chirrido metálico que se fundía con las sombras. La velada se extendió de forma insoportable. Cada segundo era un suplicio donde el tiempo parecía envolverlos en un vacío glacial. El tutor comenzaba a relatar historias antiguas sobre familias que habían encontrado su final en esas mismas habitaciones. Hablaba con una frialdad que helaba la sangre, describiendo cómo los restos de aquellos desafortunados se perdían en la penumbra y cómo sus voces aún se podían oír en ciertas noches de luna roja. Los hermanos se miraron entre sí, sintiendo que la desesperanza devoraba la poca valentía que les quedaba. El terror asumía múltiples formas, desde el rechinar de un mueble hasta el silbido de un viento que se colaba por rendijas imposibles de localizar. En un arrebato de determinación, o tal vez de pura supervivencia, los hermanos tramaron su huida en algún momento de aquella noche interminable. Coincidieron en que había que deshacerse de la vigilancia del tutor y, en lo posible, escapar por los túneles subterráneos que habían descubierto. Sin embargo, un presentimiento siniestro los acosaba. Cada vez que creían tener una vía de escape, encontraban puertas cerradas, pasadizos sellados y llaves que no encajaban en ninguna cerradura. Era como si la casa en sí estuviera conspirando contra ellos. Cuando por fin se armaron de valor para descender a los sótanos, descubrieron una galería iluminada por velas mortecinas. El ambiente era insoportablemente denso y un hedor a moho mezclado con algo mucho más rancio les hizo contener la respiración. De las paredes brotaban formas extrañas, casi como raíces que se hundían en la piedra, generando criaturas adheridas a la superficie. A cada paso que avanzaban, la oscuridad parecía multiplicarse, envuelta en un silencio sepulcral que de pronto fue roto por un lamento. Era un quejido prolongado, horrible, que atravesaba las entrañas como un cuchillo al rojo vivo. Fue entonces cuando lo vieron, una silueta agazapada en un recoveco del pasadizo, con ojos que brillaban nefastos en la penumbra. Parecía llamarlos, o tal vez advertirles de algo peor que se encontraba al final del corredor. Los hermanos sintieron que las fuerzas los abandonaban, que sus cuerpos se congelaban, incapaces de avanzar ni de retroceder. Algo estaba por suceder, algo que trascendía el horror cotidiano al que habían sido sometidos. De lo más profundo de la casa surgió un estrépito, un bramido incomprensible que rebotó en las paredes y desgarró los nervios de quien lo escuchara. Con el corazón a punto de estallar, se forzaron a dar unos pasos más en aquel túnel extenso. De pronto, se toparon con una puerta medio caída, con marcas de arañazos en la madera, como si alguien, o algo, hubiera luchado por salir desesperadamente. La empujaron con cuidado y hallaron una estancia lúgubre, llena de mobiliario roto y símbolos grabados en el suelo. Al centro, un gran círculo de velas apagadas rodeaba una pila de papeles chamuscados. Se acercaron, temblorosos, tratando de interpretar las palabras que el fuego solo había quemado parcialmente. Aquel texto prometía desgracias, relataba una maldición antigua que sellaba el destino de cualquier familia que pusiera un pie en esa casa. Y al parecer, no había escapatoria posible. Los latidos de los niños resonaban con tanta fuerza que parecía que las paredes también palpitaban. Un crujir siniestro retumbó a sus espaldas, y cuando se giraron, allí se encontraba el tutor, erguido, mirándolos con una crueldad desmedida. Su rostro se tiñó de una locura evidente al ver que habían descubierto algo que, posiblemente, jamás debieron conocer. Un grito desgarrador se fusionó con las carcajadas que explotaron repentinamente en esa penumbra. Hubo un forcejeo, pasos desesperados que intentaban esquivar el agarre férreo de esas manos huesudas, y un coro de voces confundidas que suplicaba por un milagro que nunca llegaría.
El horror alcanzó su punto máximo cuando la oscuridad se tragó cualquier atisbo de escapatoria. Las lucecitas dispersas de las velas parpadearon y se apagaron una tras otra, inundando todo con un manto opresivo. En algún lugar del sótano, un llanto infantil resonaba, quebrándose con la ausencia de esperanza. No hubo rescate. No hubo un último rayo de luz que anunciara un amanecer salvador. Solo la certeza de que la tragedia se cernía implacable, atrapando los gritos y los latidos en un torbellino sin escapatoria. Y así, entre las paredes frías de aquella casa maldita, el destino de quienes alguna vez soñaron con un futuro se selló en la penumbra más absoluta, sin consuelo ni desenlace esperanzador. El viento se llevó los lamentos, pero el silencio posterior fue aún más escalofriante, como si la casa misma guardara el eco de sus agonías para siempre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.